Lucas capítulo 9 versículos 28 y 29. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos en la versión Reina Valera 60. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Otra vez el 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, en esta hora te pido, Padre, de todo corazón que nos permitas concentrarnos en tu palabra y que podamos ver lo que tienes para nosotros en esta hora, Padre Santo. Limpia mis labios de cualquier cosa mala que pueda hacer daño y que no sea tu palabra, Señor, y que yo pueda hablar solamente palabras rectas de parte de tu palabra para que pueda comunicar el mensaje que tú tienes para nosotros, para mí y para mis hermanos en esta tarde, Señor. Quita todo aquel pensamiento que pueda distraer nuestra mente y permítenos concentrarnos en tu palabra y ver a Jesucristo en ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, hablar de alguna parte de los evangelios es algo fascinante para aquella persona que quiere comenzar a predicar, pero no solamente eso, también para aquellas personas que empiezan a leer la Biblia. No sé a cuántos de ustedes, el hermano Rudy les dijo que cuando ustedes quisieran comenzar a leer la Biblia, empezaran con un evangelio. Y de seguro, yo ya sé cuál les dijo. Les dijo Juan, ¿verdad que sí? Eso es porque Juan, en primer lugar, nos habla de Jesucristo y en segundo lugar es un evangelio muy bello. Es un evangelio que nos habla de muchas imágenes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente el capítulo 1, versículo 18 nos dice que Jesucristo ha venido a dar a conocer al Padre. Y eso lo podemos ver en cada uno de los evangelios. Mateo, de alguna manera, Marcos de otra manera, Lucas de otra manera y Juan de otra manera. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo vamos a conocer a Jesucristo a través de esta narración. ¿Qué es lo que va a querer decirnos para nosotros el evangelio? En este caso Lucas, que es el autor del evangelio, a nosotros acerca de lo que Jesucristo es. ¿De quién es Jesucristo? Vamos a leer toda la historia y luego vamos a volver sobre la historia. Dice, voy a volver desde el versículo 28 en adelante, pero quiero decirle algo, hermanos. Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesucristo?, debe de tener una trascendencia relevante en nuestra vida. Cualquiera que sea la respuesta, ¿quién es Jesucristo?, debe tener una respuesta relevante en nuestra vida. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta es la narración que nosotros encontramos en los evangelios, que se titula La Transfiguración. Es decir, donde Jesús se lleva a 3 de sus discípulos a la montaña, y ahí Jesucristo toma una figura diferente, la transfiguración.
Pero no es tanto la transfiguración lo importante, sino lo que hacen dos personas que se aparecen con Jesús, Moisés y Elías. Es tan llamativo esto, hermanos, que los apóstoles, los discípulos que están cargados de sueño se despiertan. Se les va el sueño. Y al ver a Moisés y a Elías delante de Jesús y que los tres están conservando, se le prende el foco a los apóstoles y Pedro dice: maestro, es bueno que hagamos aquí 3 enramadas. Hay que hacer 3 tiendas. Lo que quería Pedro y los discípulos querían pasar más tiempo con Jesús, con Moisés y con Elías. Querían compartir la presencia, quizá también la conversación y, ¿por qué no?, la bendición de tener a los 3 presentes. Pero fíjese lo que dice Lucas, el narrador. El narrador nos dice que cuando el apóstol Pedro dice esto, no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Y después de esto, después de que Moisés y Elías se retiran un poco, los cubre una nube, y de esa nube viene una voz del cielo, que cuando sabemos que viene del cielo, ya sabemos de dónde viene. Viene directamente de Dios, del Padre. Y esa voz dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Eso es lo que nos dice la narración. Eso es lo que nos cuenta el narrador en esta historia. Pero si nosotros vemos aquí, hermanos, que hay un contraste entre Moisés y Elías y Jesucristo, porque eso es lo que le muestra la voz al apóstol Pedro y a los discípulos. Ellos se emocionan al ver a estos 2 personajes profetas del Antiguo Testamento, del nacimiento de la nación de Israel y también del caminar de Israel con los profetas. Se emocionan tanto que lo comparan con Jesús. Y también es lo que hace el narrador, comparar a estos 2 hombres con Jesús. Pero el narrador sabe más que Pedro y los discípulos. Porque el narrador nos dice: pero Pedro no sabía lo que decía. Porque Dios tenía una preferencia. Y Dios tenía que declarar que su hijo era el elegido. Este es mi Hijo amado. Otro del Evangelio dice: en quien tengo complacencia. Pero aquí dice: a él oí. Hace esa distinción la voz que viene del cielo. Pero para que comprendamos esa distinción, hermanos, necesitamos saber quién es Moisés y Elías. Necesitamos saber quién es Moisés y Elías. Pero no nada más necesitamos saber quién era Moisés y Elías, qué hicieron, sino quién eran Moisés y Elías para los judíos. Eso también es importante. En primer lugar, hay algo que todos nosotros sabemos, y el primero es Moisés. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, y si no quiere ir, no importa. De todos modos, no vamos a leer mucho. Solamente voy a mencionar algo para si usted quiere corroborar. Moisés es un personaje que desde que nace en medio de una tragedia. Y en medio de esa tragedia, Dios tiene que rescatarlo y tiene que encaminar la vida de Moisés, porque va a ser el instrumento que Dios va a usar para liberar a su pueblo. Y cuando Moisés se va al desierto, por circunstancias que ahorita no nos interesan, se va al desierto y pasa unos años allá en el desierto. Después encuentra en el desierto una zarza, una planta que arde pero que no se quema. Y eso le llama la atención. Y cuando él se acerca a la zarza que arde pero que no se quema, escucha una voz que dice: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y esa voz venía directamente delante de Dios. Allí empieza el llamado de Moisés para venir a libertar a su pueblo. Él sabía que se había criado en el palacio con Faraón. Él conocía lo que le habían enseñado a los hijos del Faraón. Él era una persona educada, ¿sí? Estaba versado en la sabiduría de los egipcios. Y lo había amamantado su madre. O sea que también conocía a los hebreos. Pero cuando Dios lo llama, hermanos, ese es un verdadero reto, porque Moisés tiene que enfrentarse en ese entonces al Rey de reyes y Señor de señores de la tierra. Era el imperio, era el que dominaba. Como ahorita el hombre más poderoso del mundo aparentemente es Trump, del norte. Es lo que muchas personas dicen. En ese entonces el faraón era el hombre más poderoso del mundo y Dios lo estaba mandando con Moisés. Dígame usted qué pasó. ¿Renunció o fue? Fue.
Y una vez que va y se presenta con Faraón, entonces Dios empieza a manifestarse por medio de la mano de Moisés. Dios manda a Moisés para que liberte a su pueblo y hable con Faraón. Y cuando habla con él, el Faraón endurece su corazón. Y Moisés le muestra una vara que se convierte en serpiente. Y vienen los hechiceros y hacen lo mismo. Pero la vara de Moisés, la serpiente, se come a las serpientes de los hechiceros. Después lo amenaza con plagas. Y la primera plaga que manda es la plaga de sangre. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así que los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esto es lo primero que hicieron. Se asustaron los egipcios. Se asustó Faraón. ¿Qué es lo que hizo Faraón después? Faraón dijo: traigan a los hechiceros. Y vinieron los hechiceros e hicieron lo mismo. Fíjese bien. Esta es la maravilla que hizo Moisés, Aarón y su vara. Pero vinieron los egipcios e hicieron lo mismo. Pero Faraón endureció su corazón y no cedió a la petición de Dios. Luego viene una segunda plaga. La plaga de ranas, que toque la vara las aguas y que salgan ranas y que llenen toda la tierra. Y eso hizo Aarón y eso sucedió. Versículo 7 del capítulo 8. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Esa es la segunda plaga. Y luego viene otra plaga, que es la plaga de piojos, que toca la tierra, el polvo, y empiezan a salir piojos sobre toda la tierra. Dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó del polvo de la tierra, el cual se volvió piojo. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron también así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Y Faraón no entiende y endurece su corazón. Luego manda la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga en el granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y al final la muerte de los primogénitos, para que Faraón doble sus manos, ya destruido, ya en las ruinas, y deje ir al pueblo de Israel. Pero no se queda con las manos cruzadas. Porque cuando el pueblo de Israel quiere cruzar el mar para pasar al desierto, entonces Faraón y sus ejércitos van tras ellos. Porque no quieren dejarlos ir. Porque después de que dobló las manos de ver todas las maravillas que Moisés había hecho por el poder de Dios, ahí va el Faraón tras él. Y entonces Moisés se pone delante del mar. ¿Y qué pasa, hermanos? Ustedes han visto las películas. Lo que sucede es que se abre el mar y pasa el ejército de Dios en seco. Y ahí quedan los carros del Faraón. ¿Ha escuchado esa canción? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hizo Moisés. Fue el hombre que destruyó a Egipto y lo dejó en la ruina. Fue el hombre que abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Y una vez estando en el desierto, hermanos, tuvo que soportar con paciencia al pueblo. Les dio la ley y les dio pan del cielo y les dio carne para que pudieran sobrevivir y les dio agua de la roca y los mantuvo durante 40 años. Y todavía surgió otra nueva generación. Moisés fue el profeta más grande que tuvo Israel, porque sacó al pueblo de su esclavitud, lo mantuvo en el desierto y lo preparó con un líder. Dejó a un líder designado, a Josué, para que pudieran entrar a la tierra prometida. Ese fue Moisés. Vamos a ver cómo dicen las palabras que hablan de la muerte de Moisés en Deuteronomio, en el último capítulo.
Fíjese cómo se despide el escritor del Deuteronomio de la vida de Moisés. Último capítulo, hermano. Sí. Capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga. Usted debe recordar, hermanos, que Moisés, aunque sacó al pueblo de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, solamente divisarla. Y aquí es donde Dios llama a Moisés y le dice: sube al monte y muere allí. Y dice, versículo 3, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmas hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham e Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más se levantó otro profeta como Moisés, que Dios haya hecho tantas proezas con tanto poder como lo hizo con Moisés. Por eso lo lloraron, por eso guardaron luto. Este es Moisés, hermanos, el mismo que se apareció con Jesús en la transfiguración. El mismo, hermanos, con esa fama que tuvo. Esa fama es la que pudo seducir a Pedro, decir: maestro, hagamos aquí 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. No hubo profeta más grande que Moisés en todo Israel. Vamos a pasar al segundo. No solamente apareció Moisés, también apareció Elías. ¿Y quién era Elías? Vamos al capítulo, a Segunda de Reyes. Capítulo 1. Elías era un profeta de Dios, hermanos. Para que se den una idea quién era Elías, yo recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia, yo lloré mucho cuando llegué a la parte de Deuteronomio en el último capítulo y se muere Moisés. Se muere el héroe de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A pesar de que no está en el Génesis, de cualquier manera es el escritor del Génesis. Se muere Moisés y luego viene Josué y luego vienen los jueces, Ruth, y luego vienen los reyes, y uno se emociona con las historias de David, con las historias de Saúl, de Samuel, de Salomón, la sabiduría de Salomón, y luego con los reyes buenos y los reyes malos, y luego con los profetas. Era tan emocionante, hermanos, que yo iba hasta en el camión leyendo así pegado, porque ya ven cómo se mueve el camión, por las historias que tienen estos personajes. Uno se concentra, hermanos, y esto no tiene mucha diferencia con los héroes que vemos en la televisión. Que Marvel, ni que Avengers, ni nada de eso. Estos son los héroes del Antiguo Testamento. Los hombres de fe, le llama el libro de Hebreos en el capítulo 11. Elías fue un profeta de Dios. Pero ¿quién era Elías? Lo primero que hizo Elías, hermanos, lo primero que hizo Elías fue orar para que no lloviera sobre la tierra. Fíjese nada más quién era Elías. Lo primero que hizo Elías fue orar para que no lloviera sobre la tierra.
no lloviera sobre la tierra. Y Dios le dijo, vete a un arroyo y ahí estate, ahí te voy a mantener. Y mientras él estaba en el arroyo, entonces Dios lo alimentaba por medio de las aves, los cuervos. Le llevaban carne y le llevaban comida y lo alimentaban y bebía del arroyo. Después el arroyo se secó y fue con una viuda, la viuda de Sarepta. Y esa viuda ya se iba a morir. Tenía un pedazo de harina y un poco de aceite para comérselo y morir ella y su hijo. Elías llega a su casa, a la casa de esta mujer ya, como quien dice, moribunda, sin esperanza, y le dice Elías, prepárame primero a mí y después te haces tú. Y la mujer hace lo que Elías le dice, y desde entonces hasta después la harina no escaseó y el aceite nunca faltó. Eso es lo que hizo la presencia de Elías en la casa de ella. Después muere su hijo y Elías hace algo. Elías resucita al hijo de esta viuda. Y la viuda dice, yo sé, por esto que has hecho, yo sé que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué hizo ahí? Oró para que no lloviera. Después hace que la harina y que el aceite no escaseen. Y luego resucita al hijo de la viuda. Después de eso tiene un enfrentamiento con el rey de Israel, que es Acab. Para ese tiempo, Elías cree que ya mataron a todos los profetas de Dios. Él cree que ya mataron a todos, porque Acab era un hombre que se dejaba guiar por lo que su esposa Jezabel hacía o decía. Y el testimonio de su esposa es tan famoso que aparece en el libro de Apocalipsis otra vez. Una mujer llamada Jezabel. Este hombre Acab manda a traer a Elías, porque lo anda buscando por toda la tierra. Él anda buscando maneras de poder conservar su ganado para que no se muera, porque no ha llovido sobre la tierra, porque Elías oró para que no lloviera. Entonces el rey de Israel se enfrenta con Elías, y entonces estando frente a él le dice, ¿qué no hay Dios en Israel? ¿Eres tú el que anda trastornando a Israel? Y le dice, no soy yo, sino tú, le dice Elías. Entonces se arma un debate. 450 profetas tiene Acab, pero son profetas de otro Dios que se llama Baal. Y les propone un reto Elías. Les dice, junten, traigan a un toro, un buey, sacrifíquenlo, pónganlo ahí, y todos sus profetas pídanle a Baal que encienda el sacrificio. Y eso hacen. Traen el buey, lo degollan, lo parten, lo acomodan para el sacrificio, y luego ahí están bailando y brincando y danzando y gritando los profetas de Baal, y están gritando, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y mientras gritan, Baal no responde. No responde. Y ellos siguen gritando al grado de que traen cuchillos y se abren la piel y sangran, sacrificándose delante de Baal, y Baal no responde. Y les dice Elías, háblenle más fuerte, a lo mejor se fue al baño. Así le dice. Se está burlando de ellos, porque están diciendo palabras al aire, porque Baal no es Dios. Se acaba su tiempo y sigue Elías. Trae el buey, prepara el buey, le pone unas piedras alrededor y agarran 3 cántaros de agua, cántaros grandes. Le dicen, llenen los cántaros, échenlo al sacrificio. Fíjese bien, el sacrificio tiene que prender. Y Elías le dice, échenle los cántaros de agua al sacrificio. Y una vez que hacen hecho, dijo, háganlo otra vez. Y volvieron a echarle otros 3 cántaros de agua. Y dijo, una vez más. Y lo vuelven a echar otros 3 cántaros de agua. Y quiero que me acompañe, por favor, y abra su Biblia en Primera de Reyes, porque quiero que leamos esas palabras. Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 36 dice: Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti del corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y gritaron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. 450 profetas, nada más de Baal. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Yo le voy a decir lo que pasó. Esa agua que podía impedir que se encendiera el sacrificio, esa agua vino de parte de Dios, porque Elías estaba en la verdad. Jehová es Dios. Y el pueblo gritó: Jehová es Dios. ¿Qué más hizo Elías? Esto es lo que hace a Elías grande. Esto es lo que hace, hermanos, que el pueblo de Israel y que Pedro y los discípulos sepan quién es el que se apareció en la transfiguración. Pero hay algo más. Hay algo más que hizo Elías. En el segundo libro, en el capítulo 1, Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1. El rey Acab, delante del cual Elías mató a sus 450 profetas, él ya murió. Y hay un rey que le sucede, y ese rey es Ocosías. Este rey cae de una ventana y cae enfermo. Entonces manda a sus siervos a preguntarle a otro dios de otro pueblo a ver si va a sanar. Pero se encuentran a un hombre llamado Elías y les dice: váyanle, díganle a ese rey que de la cama de donde está no se levantará y va a morir. Y ellos se regresan. Entonces el rey Ocosías le dice: ¿por qué no fueron donde los mandé? ¿Para qué se regresan? Y les dice: encontramos a un hombre que nos dijo que no te vas a levantar y que ahí te vas a quedar, vas a morir. ¿Quién era ese hombre? No sabemos. ¿Cómo estaba vestido? Estaba vestido así como Juan el Bautista. Era un hombre del desierto. Dice: ese es Elías Tisbita, tráiganmelo. Y mandan a un hombre, un general del ejército. Fíjense bien, un general del ejército se lleva a 50 hombres y van con Elías. Y sube a la montaña y Elías está sentado, despreocupado, sin nada que preocuparse, y le dice el capitán y sus 50: desciende con nosotros, varón de Dios. Y Elías, quitado de la pena, le dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió al general con sus 50. Y cuando vieron lo que sucedió, entonces este rey Ocosías manda a otro general con sus 50. Y llega con Elías y le dice: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y le dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a él y a sus 50. Entonces el rey Ocosías manda a otro general. Y le dice: ve, tráeme a Elías y dile que descienda. Fíjense bien las palabras que dijo este general. Le rogó diciendo, pues si quieren seguirme, está en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Se fija que este general cambió la actitud? Esto es lo que hizo Elías, hermanos. Esto es lo que hizo Elías. Mandó que descendiera fuego del cielo para que consumiera al capitán y a sus 50. Después de eso hay algo sorprendente, hermanos. Después de eso hay otro profeta que es el segundo. No se llama Elías, casi se llama igual, se llama Eliseo. Pero esto es parte de lo último que hizo Elías.
Eliseo es el siervo de Elías. Y le dice Dios a Eliseo, hoy voy a llevarme a tu señor, Elías. Y Eliseo lo sabe, entonces Elías le dice, aquí quédate, voy a ir a la otra ciudad, ahorita regreso. Y le dice, vive Dios que no te dejaré. Y lo acompaña. Y llega a otra ciudad y dice, aquí espérame, voy a otra ciudad y regreso. Y le dice, vive Dios que no te dejaré. Y luego se encuentra a otros profetas y le dicen, ¿ya te ha dicho Dios que hoy te quitará a tu señor? Le dijo, sí, ya sé. Entonces Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te sea concedido si tú vieres cuando yo parta? Y le dice Eliseo, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Una doble porción de tu espíritu. Fíjense bien, no le dice yo quiero ser como tú. Yo quiero que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Entonces ellos iban caminando. ¿Quieren seguirme? Segunda de Reyes capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los partió en dos. Padre mío, carro de fuego, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es lo último que sucedió con Elías, hermanos? ¿Qué es lo último que sucedió con Elías? Lo último que sucedió, y Eliseo fue testigo de eso, es que Elías no murió. Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Entiende por qué es importante la seducción de Pedro al decir, Señor Jesús, aprovechemos este tiempo y hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti? ¿Ya ve por qué Pedro el arrebatado? ¿Sí? ¿Ya ve por qué fue seducido y no sabía lo que decía? Por la persona y el testimonio que tenía Moisés y por el testimonio que tenía Elías. Aparte de Elías, el único que no murió fue otro. Se llama Enoc. Y está en el libro de Génesis, ¿sí? Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Ese fue otro, pero no más, hermanos. No hay más aparte de él. Estos hombres, con los milagros que hicieron, con las maravillas que mostraron delante del pueblo, se ganaron esa fama. Moisés, hermanos, no era cualquier persona. Era la persona con la que Pedro podía comparar a Jesucristo. Elías no era cualquier persona. Era la persona con la que Pedro podía comparar a Jesús. Por eso tenía que venir una voz del cielo que hiciera esa distinción entre Jesús, Moisés y Elías. Pero todavía no termino, hermanos. Todavía no termino. ¿Qué hace esta historia? ¿Qué hace importante, relevante la historia de la transfiguración? Lo que hace importante la historia de la transfiguración, hermanos, es lo que está atrás. Quiero que me acompañe, por favor, al capítulo 9 desde el versículo 1. Fíjense bien, porque desde aquí empieza lo importante de quién es Jesús. 9, versículo 1. Usted tiene su Biblia, no vamos a leer los versículos, vamos a leer los encabezados. En el 9, al comenzar el capítulo, si usted tiene una Biblia, dice, misión de los 12 discípulos. Jesús manda a los discípulos a predicar. Y cuando los manda a predicar, les da el poder de echar fuera demonios y también el poder de hacer milagros. ¿Quién hace eso? Jesús hace eso. Tenga eso en mente. Luego, del versículo 7 al 9 dice, muerte de Juan el Bautista. Lo que nos dice ahí, hermanos, es que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos,
Juan ha resucitado de los muertos. Cuando veían lo que hacía Jesús, que echaba fuera demonios, que sanaba a los enfermos y que predicaba, decían, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? No hay respuesta. No hay respuesta. Después tenemos del 10 al 17 la alimentación de los 5,000. ¿Por qué es importante este episodio? Porque Jesús, hermanos, no solamente echa fuera a los demonios y sana enfermos, también les da pan a 5,000 personas. Puede alimentar a 5,000 personas y todavía sobra la comida. Y sus discípulos son testigos. Esto le añade más fuerza, hermanos, a la narración. Luego viene la confesión del Pedro de 18 al 20, fíjense bien. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntaron diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondiendo dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que alguno de los profetas de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Parece que Pedro es el más inteligente, ¿verdad? Parece que Pedro comprende quién es Jesucristo, porque su declaración es esa. Jesús es el Cristo de Dios. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto que Jesús es el Cristo de Dios? Sí es cierto, Pedro tiene toda la razón. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente lo comprenderá? ¿Verdaderamente lo comprenderá? Eso es lo que vamos a ver. Versículos 21 en adelante. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándose rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta es la implicación de que Jesús sea el Cristo de Dios. El Cristo de Dios tenía que morir por los pecadores. Por eso el Señor Jesucristo les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y en esta narración, que es previa a la transfiguración, el Señor Jesucristo los llama, hermanos. Pero llama a sus discípulos con mucha seriedad. No los amenaza. No les amenaza, pero sí les dice que su llamado implica morir. Fíjense bien lo que dice. Versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y... ¿Qué significa tomar su cruz? ¿Qué significa tomar su cruz? Jesucristo tomó una cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para morir. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. No los engaña, tampoco los amenaza, les habla con la realidad. Y luego dice el 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? El llamado que el Señor Jesucristo les hizo era un llamado serio. Él era el Cristo de Dios, pero eso implicaría su muerte. Y todos los que quisieran seguirlo deberían estar dispuestos a morir. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, y otros dicen que alguno de los profetas ha resucitado. Y en la transfiguración es donde vamos a tener la respuesta. ¿Quién es este? Decía Herodes, ¿quién es este? La respuesta a la pregunta que necesitaban oír los discípulos, la respuesta a la pregunta que necesitaba oír Herodes, y la respuesta que necesitaban oír todas las personas que oían hablar de Jesús. Versículo 34, versículo 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Pero Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es. Pero le faltaba saber quién era Jesús. No sabía lo que decía. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía,
este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ellos habían corroborado, hermanos, que Jesús no era Juan el Bautista, era más que Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: después de mí viene una persona más poderoso que yo, del cual no soy digno ni siquiera de agacharme a desatarle la correa de sus sandalias. Eso les había dicho Juan el Bautista y ellos lo ignoraban. Jesucristo no era como Moisés, era alguien más grande que Moisés. Jesucristo no era como Elías, era uno más grande como Elías. Todos lo comparaban con lo que hacían. Fíjense bien, ¿qué es lo que hizo Moisés? Moisés les dio pan del cielo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Aquí en esto, ya lo leímos. Les multiplicó los panes. ¿Qué es lo que hizo Elías? Oró para que no lloviera, ¿verdad? O sea que tuvo el control de la naturaleza. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Les voy a decir qué es lo que hizo el Señor Jesucristo. Poquito más atrás. Más atrás de la historia de la hija de Jairo, más atrás de la historia del endemoniado gadareno, Jesús se sube a una barca y se va con sus discípulos. Y entonces se levanta una gran tempestad. Y los discípulos tienen miedo, los que son expertos en navegación tienen miedo de morir. Y Jesucristo duerme. Y van y lo despiertan y le dicen: maestro, despierta que perecemos. Y Jesús se levanta y dice: callen, paz. Y se hace tremenda bonanza. Y ellos se hacen esta pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjese cómo resuena la pregunta. ¿Quién es este? Dicen sus discípulos, que aún los vientos y el mar le obedecen. Herodes dice: ¿quién es este? Porque yo decapité a Juan. ¿Quién es este? Los discípulos no saben quién es este. Pedro dice: tú eres el Cristo de Dios. Y es cierto, es el Cristo de Dios. Pero el único que puede corroborar verdaderamente, hermanos, sin ser engañados, es la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Oh, hermanos, si nos fascinan las historias de Moisés y de Elías, y no nos fascinan las historias del Hijo del Hombre, hermanos, el Hijo del Hombre es más grande porque es el Hijo de Dios, porque Dios lo corroboró, y porque es el único que murió por nuestros pecados, porque es el Cristo de Dios, lo dijo Pedro. Es el único que ha tenido el poder para resucitar de los muertos. Él es el que dijo: nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida en rescate por todos, y yo tengo el poder para volverla a tomar. Cuando manda la revelación del libro de Apocalipsis, dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es este? Dios dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, quiero terminar diciendo estas palabras. Yo llegué diciéndole que la respuesta a esta pregunta debe de tener consecuencias verdaderamente relevantes para nuestra vida. Jesucristo no tiene comparación. Nuestro Jesucristo es incomparable, hermanos, y Él puede con todo. Si usted tiene una necesidad, Jesucristo puede con eso. Si usted entregó su vida, hermanos, usted no tiene por qué salir defraudado, porque Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted está dudando de si su decisión fue verdaderamente certera, si estaba seguro o no, si tiene alguna duda, escuche la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesucristo quiere seguidores que estén dispuestos a entregar su vida totalmente a Él. Jesucristo quiere seguidores, hermanos, que no le entreguen su vida en pedacitos. Jesucristo quiere una vida sin reservas. Cuando escribió Moisés la ley, y luego el Señor Jesucristo vino a corroborarlo, el más grande mandamiento: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo exige de nosotros un amor incomparable. Un amor comparable y también, hermanos, una confianza total. Una confianza total. Yo sé, hermanos, que nuestra vida como cristianos muchas veces no es la que nosotros deseamos. Y yo sé, hermanos, que nuestra vida como cristianos, cuando nosotros atravesamos dificultades, pruebas, tampoco es la que nosotros deseamos. Pero la vida en Cristo, hermanos,
La vida en Cristo es la única vida a la que nosotros aspiramos y es la mejor. Lo demás no es vida. Lo demás no se llama vida. Yo le invito a que lea su Biblia, pero no se atreva a comparar a Jesús con otra persona. Él es singular, Él es único. Aquí se compara con los profetas. Usted puede compararlo con los hombres más sabios del mundo. El apóstol Pablo dijo que la sabiduría de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es este? Era la pregunta que atravesó el Evangelio, y esa pregunta al fin tiene respuesta. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Mi invitación, hermanos, es a que vayamos a nuestra casa, que no desechemos este mensaje que hemos escuchado y que tomemos una decisión y digamos: yo quiero escuchar a Jesús. Yo quiero escuchar a Jesús. Si hay personas que no han entregado su vida a Cristo, hoy puede ser el momento que lo decidan. Jesucristo no los defrauda. Jesucristo constantemente está llamando. Jesucristo, después de que declararon quién era, Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y rechazado por todos los principales y los sacerdotes y los escribas, y que lo asesinen y al tercer día resucite. Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros, pero esa vida que entregó la volvió a tomar. Nos abrió el camino al Padre y hoy está sentado a la diestra delante del trono de Dios para salvarnos, para rescatarnos y también, hermanos, para interceder por nosotros. Si hay alguien, hermanos, que no ha entregado su vida a Cristo, yo le hago la invitación a que en esta noche se convenza con este mensaje y escuche la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hemos conducido nuestra vida como no debimos de haberla conducido. Hemos depositado nuestra confianza, hermanos, en el mundo que es pasajero. Pero yo los invito a que depositen su confianza en Cristo, hermanos. Si usted tiene problemas en su familia, en su casa, Cristo tiene la solución. Usted tiene que someterse a Cristo. Si usted no tiene la solución para su familia, usted no se ha sometido a Cristo. Si usted no ha buscado la ayuda de Dios y no la ha encontrado, usted no se ha sometido a Cristo. Si su matrimonio está destruido y usted sabe y cree que ya no tiene solución, es porque no está escuchando a Cristo. Yo le invito a que escuche a Cristo, hermanos. Que yo le invito a que escuche a Cristo para que vea que Jesucristo cambia las vidas, transforma a las personas y a los que se van los hace volver. Porque saben, hermanos, que no hay vida fuera de Cristo. No hay camino y no hay cercanía delante de Dios. Allí en el mundo usted puede hacerse una religión a su manera, pero la manera verdadera es la manera de Cristo. Y esa manera es fácil y esa manera es ligera. Yo le invito y le insisto otra vez que esta noche escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Hay alguien, hermanos? ¿Hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo que diga: yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy? Yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. ¿Hay alguien, hermanos, que no ha entregado su vida a Cristo y todavía tiene alguna duda? Llévese este mensaje. Si usted no es cristiano, yo le invito a que escuche a Cristo. Jesucristo es incomparable. Si usted es cristiano y necesita a Cristo, escuche a Dios que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesucristo puede con todo, hermanos. Él es el Todopoderoso. Jesucristo es incomparable. El narrador de Lucas acertó cuando dijo de Pedro: no sabía lo que decía. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesucristo es incomparable. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque nos puedes mostrar que tu Hijo, Padre Santo, que murió por nuestros pecados, que tu Hijo, Señor, llevó un sacrificio perfecto con su sangre preciosa. Muchas gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz y porque podemos escuchar la voz de tu Hijo Jesucristo. Porque cuando vemos a Jesucristo, tu Hijo, también te vemos a ti, porque Él vino a revelarte, Señor. Porque te conocemos a través de Él. Y porque si no fuera por tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros no estaríamos aquí. Y nosotros quizá ni te habríamos conocido, Señor. Pero Jesucristo nos abrió el camino para poder llegar a tu presencia. Hizo posible que pudiéramos hoy dirigir estas palabras delante de ti. Te pido por todas las familias de la iglesia
Que tú los ayudes, Padre Santo, con sus problemas. Que abra sus ojos, Señor. Que no se equivoquen. Que escuchen a Cristo. Que escuchen a tu Hijo, Señor. Para que sus vidas puedan ser transformadas a tu imagen. Para que sus vidas puedan ser transformadas en santidad, Señor. Para que ayudes a los matrimonios deshechos a que se hagan, a que se reconstruyan, Señor, a tu manera, con amor. Para que tú perdones, Señor, esos corazones llenos de pecado. Para que tú sanes los corazones heridos, Señor. Para que tú fortalezcas a aquellos que están pasando por tribulación y que se aferren, que se agarren fuerte de la mano de Cristo y de tu mano, Señor, y que confíen que tú eres el Todopoderoso y que tu Hijo Jesucristo es incomparable, Señor. Que todos nosotros, nunca, Señor, jamás nos apartemos de ti, porque tú nunca nos defraudas. Que cada mañana, Señor, al despertar, cada tarde y cada noche, Señor, incluso al despedirnos del día, Señor, podamos escuchar a Jesucristo, podamos escuchar tu voz y podamos tenerte cerca, Señor. Tú que cambias nuestras vidas, tú que eres todopoderoso, Señor, nunca te alejes. Convéncenos, Señor, convence nuestra mente. Convence nuestra mente de que tu Hijo es el Todopoderoso, que tu Hijo es incomparable, Señor, y que nunca nadie va a ser mayor que Él, que nunca nadie lo va a superar. Muchas gracias, Padre Santo, por haberte revelado a nosotros, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo y por hoy darnos esta palabra, Señor, que podamos llevárnosla, Señor, con nosotros, que no la echemos en saco roto, que no la llevemos. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.